a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Alicia de Borbón. Ella fue una infanta carlista que, como sus hermanas, protagonizó un gran escándalo en la época, debido a que su primer matrimonio fue muy infeliz, e incluso su esposo llegó a dudar sobre la paternidad del único hijo que llegaron a tener en común. Espero que os guste esta biografía. María Alicia Ildefonsa Margarita de Borbón y de Borbón-Parma nació el 29 de junio de 1876 en la villa Tumidí, en Pau, en Francia. Fue hija del duque de Madrid, Carlos de Borbón, y de la primera esposa de este, la duquesa Margarita de Borbón-Parma. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Alicia la última de sus vástagos. La infanta creció en tierras francesas, lugar donde se encontraba refugiada su familia, con motivo de que su padre había iniciado en el año 1872 la Tercera Guerra Carlista, ya que su progenitor era un pretendiente al trono español, siendo llamado por sus partidarios como Carlos VII de España. El bautizo de la niña transcurrió con total normalidad. Su padrino fue su tío paterno, Alfonso de Borbón, mientras que su madrina fue su tía materna, Alicia de Borbón-Parma, recibiendo a la infanta su nombre de pila en su honor. Al poco de nacer, la familia abandonó definitivamente Francia para trasladarse a tierras italianas, instalándose así en una de las residencias que pertenecían a su familia materna, la villa Tenuta Reale, en Viareggio, en la región de la Toscana. En su nuevo hogar italiano, los duques de Madrid establecieron una pequeña corte que sería frecuentada por intelectuales, políticos y partidarios carlistas que eran leales a su padre. Alicia creció en aquella villa italiana donde tuvo una infancia feliz. Su madre era una mujer cariñosa y atenta que se centró en la educación de sus hijos, pasando así mucho tiempo junto a su progenitora. En cambio, su padre era descrito como un hombre frío, sombrío y rudo, el cual llegaría a ser incluso temido por sus hijos y los miembros del servicio por su trato difícil. La niña creció en un hogar tranquilo y familiar, pese al carácter de su padre. Ella suele pasar mucho tiempo al aire libre, algo que no era habitual para una jovencita de su posición, disfrutando así de numerosos juegos infantiles y de paseos por los jardines de aquella villa italiana, en la que pasó muchos años. Alicia, al igual que su hermana mayor Blanca, asistió al colegio de la Inmaculada del Sagrado Corazón de Florencia, recibiendo así la típica educación que recibían las muchachas de buena posición. En el año 1893 falleció su madre, Margarita, siendo una muerte muy sentida por todos los hermanos, debido a que la fallecida duquesa había sido una madre muy tierna y dulce con sus vástagos, además de que había mantenido siempre a la familia unida. Al morir su madre, los hermanos quedaron bajo el cuidado de un padre demasiado conservador, distante y frío, algo que provocó que sus hermanas mayores empezasen a soñar con abandonar pronto el hogar familiar. Un año después de haber perdido a su madre, su padre se casó con la princesa María Berta de Rohan, una mujer que no sería bien aceptada por sus hijastros, los cuales la describirían como muy fría y demasiado austríaca. Tras celebrarse este segundo casamiento, la infanta empezaría a pasar algunas temporadas en Venecia junto a su padre y su madrastra. Incluso les acompañaría durante algunos viajes, como por ejemplo durante su asistencia al primer congreso antimasónico de Trento, conociendo durante este evento al príncipe alemán Federico de Sonburg-Waldenburg,
quien era teniente del ejército bávaro y caballero de la Orden de Malta, además de que se había convertido recientemente al catolicismo tras haber rechazado sus creencias luteranas. Poco después de haberse conocido durante este evento, dicho príncipe alemán decidió pedir la mano en matrimonio de Alicia, una petición que fue rápidamente aceptada por el duque de Madrid, quedando así la pareja comprometida de manera oficial, debido a que las hijas del pretendiente carlista tenían problemas para encontrar un buen marido, al ser considerado su padre como un traidor. El 26 de abril de 1897 se celebró la boda entre Alicia y el príncipe Federico en la ciudad de Venecia, en Italia. Para entonces ella tenía 20 años de edad en el momento de la unión, y él 25. Su boda se celebró tan solo 2 meses después que la de su hermana mayor, la infanta Beatriz, quien se casó con el príncipe italiano Fabrizio Massimo, siendo casadas las hermanas por el cardenal Sarto, que sería el futuro papa Pío X. Tras pasar una larga luna de miel por tierras italianas, austriacas y alemanas, el matrimonio se instaló en su residencia oficial, el castillo de Fahrenburg-Martin-Lamitz, en Baviera. Poco después de casarse, surgieron las primeras diferencias entre ambos cónyuges, al tener personalidades muy distintas. Alicia era una mujer alegre, vivaz, apasionada, tierna y jovial, mientras que su marido era muy frío, estricto y distante, convirtiéndose su matrimonio en una unión muy infeliz. Poco después de haberse celebrado su boda, la princesa se enamoró perdidamente de un joven teniente italiano llamado Lino del Prete, a quien ya había conocido años atrás, surgiendo así una serie de sentimientos entre ambos tras haberse convertido ella en una mujer casada. En el año 1902, la princesa alumbra el único hijo que llegaría a tener con su marido Federico, un niño que se llamó Carlos, quien llegaría a casarse y a tener hijos. El nacimiento de este niño sería bastante cuestionado en la época. Incluso su marido dudó sobre su paternidad y en un principio rechazó el reconocerlo como hijo propio, ya que sospechaba de que éste había nacido fruto del discreto romance que mantenía Alicia con el teniente Lino, aunque finalmente el niño acabaría siendo reconocido como hijo del príncipe Federico y recibió sus apellidos. Pocos meses después de haberse producido este alumbramiento, su marido Federico solicitó la nulidad matrimonial, y en ese momento la princesa empezó a convivir con su amante Lino, con quien llegaría a tener 2 hijos mientras esperaba su ansiado divorcio. Nació así en el año 1904 una niña llamada Margarita, y en el año 1905 un niño llamado Giorgio. Tras años de espera, finalmente se le fue concedida a los príncipes su ansiada nulidad matrimonial, casándose así la infanta con su amado Lino, el 3 de junio de 1906, en la ciudad de Viareggio, en Italia, teniendo para entonces ambos 29 años de edad en el momento de la unión. Aquel segundo casamiento fue un gran escándalo en la época, y algo que enfadó mucho a su padre, el duque de Madrid, quien se mostraría muy decepcionado por los casamientos y con el estilo de vida que habían decidido llevar sus hijas. Pese a casarse con su amado Lino, su matrimonio aún tardaría algunos años en ser reconocido por el papado, iniciándose una dura lucha por ser reconocidos oficialmente como marido y mujer. Mientras libraban esta lucha contra la Iglesia Católica, el matrimonio seguiría trayendo más hijos al mundo. Cristina, Beatriz, Luisa, Francisca, Ernestina, Francisco y Valentina. El matrimonio tuvo 9 hijos en común,
pero no hay mucha información sobre sus hijos, sino algunos de estos bastante desconocidos, ya que no se sabe cuándo fallecieron exactamente, aunque puede ser que todos o casi todos llegasen a edad adulta. También cabe destacar que la infanta alumbra a su última hija, Valentina, a una edad un tanto avanzada para la época, siendo madre de esta niña cuando ya tenía 45 años de edad. Alicia lleva una vida tranquila en tierras italianas junto a su segundo marido e hijos, quedando viuda de su esposo Lino en el año 1956, cuando tenía 79 años de edad. Pese a que la infanta apenas interfirió en la política de la época y parecía no apoyar la causa carlista, finalmente, en el año 1964, apoyó públicamente a su primo, el duque de Cádiz, Alfonso de Borbón-Dampierre, como pretendiente al trono español durante la dictadura franquista, una idea que siempre fue defendida por la propia infanta, pese a ser elegido el príncipe Juan Carlos de Borbón como el sucesor de Franco. Alicia acabará sobreviviendo a muchos de sus hijos y a todos sus hermanos, convirtiéndose en la hija más longeva de los duques de Madrid, falleciendo finalmente el 20 de enero de 1975 a los 98 años de edad en la localidad italiana de Barllecchia. Sus restos mortales descansan en la cripta familiar del Prete, en el cementerio de la Misericordia de Viareggio, en Italia. No hay mucho más que decir sobre Alicia. Ella fue una infanta carlista que, como sus hermanas, tuvo un matrimonio muy infeliz con su primer marido, siendo ambos cónyuges muy diferentes. Ella se acabaría enamorando de un teniente llamado Lino, quien había conocido cuando era prácticamente una niña. Surgió un apasionado romance entre ellos cuando ya era una mujer casada, algo que daría pie a numerosos rumores, como por ejemplo aquel hijo que había tenido con su marido Federico era en realidad de su amante Lino, algo que hoy en día se sigue dudando. Fuera como fuese, finalmente Alicia logró divorciarse de su primer marido y logró tener una vida plena con el hombre que amaba, permaneciéndose apartada de todo, hasta que al final de su vida empezó a apoyar a la causa carlista, algo que sorprendería a muchos. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Alicia de Borbón. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras mujeres de la nobleza o de la realeza que hayan alumbrado a un hijo de dudosa paternidad. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Mónica Patricia. Y con esto me despido. Hasta la próxima.